corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Nuevamente frente a ustedes. Gracias por sintonizar su programa Transformando Corazones. Y bueno, un día más con la gracia del Señor. Estamos otra vez aquí y ustedes también en sus hogares mirando este programa que trae testimonios que edifican su vida, aumentan su fe, porque cuanto más conocemos del poder de Dios, cuanto más conocemos a Jesús, nuestra fe crece más. Y bueno, gracias por sintonizar su programa Transformando Corazones, que está también en YouTube y en todas las redes sociales. También está el Alma Visión. Saludos a todos los centros internacionales. Y bueno, vamos ahora a enfocarnos un poco al testimonio anterior. Teníamos un invitado, Pastor Noé Granados. Estaba él testificando que su vida, su niñez, su juventud y también al día de hoy, en qué está sirviéndole al Señor. Gracias a Dios, como él dijo y aconsejó a los jóvenes, de mantenerse firme en la palabra. Y bueno, estamos hoy en día con Noé Granados y su esposa Susana. Bienvenidos al programa Transformando Corazones. Y pues, ustedes escucharon, ¿verdad? Que el pastor dijo, estaba él en el evangelismo, trabajando en la obra como un joven, y él fue y tocó una puerta, y ahora vamos a escucharlo. ¿Qué pasó? Pues en el programa anterior, gracias nuevamente, mi nombre es Noé Granados. Nos quedamos en capítulo y vamos a ver ahora el próximo capítulo. Así es. Y en este próximo capítulo de nuestra vida fue ese día, estamos hablando de allá del año 1993 en el mes de marzo. Una vez más, temprano por la mañana, creo por ahí por las 10 de la mañana estábamos tocando puertas y mencionaba en el programa anterior, fuimos al edificio donde vivía Susana. En ese tiempo, ella vivía con su hermano ahí en ese tiempo. Y empezamos a tocar puertas en el edificio y tocamos la puerta donde ella vivía, pero ella no estaba, no había nadie en el apartamento. Seguimos a la puerta que seguía, encontramos una familia, compartimos con ellos y luego mi compañero dice, ya alguien llegó a la puerta atrás. Regresamos y cuando regresamos tocamos la puerta y salió una jovencita ahí. Y pregunté su nombre y dijo ella, su nombre es Susana. Ay, qué nombre más hermoso. Y compartimos el evangelio con Susana. Y Susana pues tenía 18 años para ese tiempo. Recién había llegado de México. Le compartimos el evangelio y ella tomó una decisión. Y cada vez nosotros compartimos el evangelio, el plan de salvación. ¿Qué es lo que compartíamos en el plan de salvación? Bueno, de que todos somos pecadores. Como pecadores que somos, todos merecemos ir al infierno. Pero Cristo tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó de los muertos. Y ahora Él viene y llama a la puerta de nuestro corazón. Y nuestro deber es responder y tomar una decisión. Y eso es lo que compartimos. Y ella tomó una decisión. Después de que ella tomó la decisión, nosotros le hicimos una invitación a la iglesia. Esto fue el día sábado. Para el día domingo nosotros le hicimos una invitación a la iglesia. Y ella pues emocionada de mirar a Jorge Negrete allí, dijo, sí. No, ella dijo, sí, me gustaría ir. Y nosotros el día domingo por la mañana, cada vez que alguien venía, es una emoción para la iglesia. Y los hermanos y todos emocionados que traemos visitantes y que iba a venir Susana, pero una pausa aquí también. El más emocionado era usted.
lo más emocionante fue yo, hermano, y los hermanos que venían conmigo también, los dos hermanos que me acompañaban, pero uno de ellos, así bien directa, dice: hermano Granados, ya encontramos esposa para usted. Ese mismo día, cuando nosotros nos despedimos de ella y nos fuimos y la invitamos a la iglesia, íbamos caminando y dice: hermano Granados, ya encontramos esposa para usted. Imagínense cómo él estaba de emocionado el día domingo. Pero no era cristiana, pastor. Era cristiana. No era cristiana. ¿Qué pasó? A ver, ¿usted qué pensó? Dije, ¿no o sí? Dios va a iniciar una obra especial acá. Amén. Y por fe, hermano. Pero viene el día domingo. Y llegamos y nosotros fuimos a tocar la puerta de Susana. Pero Susana no nos abrió la puerta. Eran las 9 de la mañana y Susana no nos abrió la puerta. 9:30 aproximadamente. Y bueno, dije yo, no, pues no vino. Oh, no. Las plumas, el pavo real se puso triste allí. Oh, sí, pero ¿cuál era la intención de usted? No, hasta ese tiempo. Evangelizarla. No, para ese Okay. tiempo. Para ese tiempo, pues no, apenas estábamos conociéndola. Eso fue el día domingo. No sé si ella nos dejó su número de teléfono, cómo estuvo, pero nos comunicamos para el día lunes, porque para el día miércoles había servicio en la iglesia también. La iglesia tenía servicio los días domingos, los días miércoles. Y para ese día, creo que fue día lunes o martes, que le contactamos a ella, dijo que para el próximo servicio que hubiera en la iglesia iba a venir. Y ella vino ese día miércoles, pero nos comunicó lo que había sucedido. Después, ya que ella tuvo confianza, nos dijo: mira, esto es lo que sucedió. Yo quería venir a la iglesia, pero una amiga me llamó por teléfono y me invitó a los estudios universales, y yo no conocía, y era mi primera invitación. Y ella se sorprendió, dice: no me había invitado antes, ni me había llamado, y ese día me llama. Y yo pienso cómo el enemigo comienza a hacer su obra desde que nosotros tomamos una decisión. Y esto es importante. Cada vez que nosotros tomamos una decisión para hacer lo bueno, el enemigo va a tratar de apagarla, de estorbarla, de detenerla. Ella dice, se fue con ellos, y lo más interesante que ella le dijo a su amiga: mira, dice, ellos van a venir en el autobús a recogerme como a las 9:30. Su amiga pasó, creo que unos 15 o 20 minutos antes, para que cuando el autobús llegara, ella ya se había ido. Oh. Se fueron, pero ese día miércoles inició, podríamos decir, una nueva etapa en la vida de ella. Ella vino a la iglesia después de su trabajo, no sé, la pasamos recogiendo, no sé con quién, pasamos con alguien a recogerla a su trabajo, casi que nos quedaba en el camino para ir a la iglesia. Y vino ella a la iglesia ese día miércoles. Y desde ese día miércoles que ella vino, se agarró y no faltó. Desde ese primer servicio que ella vino a la iglesia, creo yo llegó a la iglesia en una etapa en su vida en que ella tenía una necesidad, y que esa necesidad solamente Dios podía llenar. Y ella vino ese día miércoles, y desde ese día miércoles que vino, continuó viniendo cada domingo, cada miércoles, y después de cierto tiempo empezó a venir los sábados, y ahí empezó nuestra jornada. Y creo que ella recuerda muy bien ese primer servicio que ella vino a la iglesia. Las hermanas se le acercaron, y hermanas comenzaron a ser familia para ella. Amén. Amén. No solamente miramos aquí el amor de Dios, un Dios que recompensa también. Amén. Un Dios que dice en su palabra que Él no se olvida de lo que tú haces. Para Él, por supuesto. Estamos mirando personas que en su juventud sirvieron al Señor. Aquí el pastor Noé está narrando un poco, ¿verdad?, de cómo el Señor le presenta, en tanto que Él iba a evangelizar, pero ahí estaba la persona que Dios iba a separar para Él. Amén. Así es que sirvamos al Señor, jóvenes, porque ahí el Señor tiene preparado, tal vez lo que tú no pienses, por supuesto, porque uno va a evangelizar, pero ahí Él te va a tener preparado también algo para tu vida, no para una vez, sino para siempre. Amén. Pero Dios no es deudor de nada, ni de nadie. Él recompensa. Amén. Entonces vamos a escuchar a Susana, Amén. la que
¿Le robó el corazón? No. Le robó el corazón. Bueno, donde ahí empieza la historia de un noviazgo y de un matrimonio, y ahí va a ir contando Susana. Bienvenida, Susana, al programa Transformando Corazones. ¿Te escuchamos? Sí, mucho gusto. Mi nombre es Susana. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es verdad lo que mi esposo dice. Cuando él tocó mi puerta, yo supuestamente era católica. Nunca yo había escuchado del Evangelio, nunca había tenido en mis manos o haber visto una Biblia, ¿verdad? Usted sabe, como católicos vamos a la iglesia, pero nunca nadie nos enseña. Y a mí me impactó mucho el hecho de que él tocó mi puerta y traía una Biblia y comenzó a compartirme el Evangelio. Cuando él compartía el Evangelio me decía, Dios le ama, y Dios le ama, y Cristo hizo esto por usted. Y esas palabras para mí como que fue algo que me llenó mi corazón. Recuerdo que hice la invitación, invité a Cristo en mi corazón, y ellos se fueron. Pues yo la verdad nunca puse atención a él ni quienes estaban ahí, simplemente yo estaba, o sea, creo que Dios estaba preparando algo en mi vida. Recuerdo que cuando se fueron ellos, entré a mi cuarto y yo me puse de rodillas y yo dije, ¿de verdad será que hay un Dios que existe? ¿Que de verdad me ama a mí? Y yo, como una jovencita, pues prácticamente sola aquí en este país, sin tener a nadie, pues habían muchas emociones, muchas cosas, muchos pensamientos, y yo solamente recuerdo que me puse de rodillas y yo le dije al Señor, en oración le dije, si es verdad que tú me amas, házmelo ver, quiero sentirlo. Y yo pude sentir en ese momento como un abrazo del Señor que me dijo, claro que yo te amo. Y sí recuerdo que yo pues nunca yo había escuchado de eso, y yo, algo surgió en mi corazón. Yo pude percibir que el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida. Y como dijo mi esposo, tenía como 3, 4 meses de haber llegado a este país, nunca nadie me había invitado, y exactamente ese día me llaman unas amigas, compañeras del trabajo, y me invitan a salir, y yo me fui, porque pues usted sabe, uno pues no teniendo al Señor, y pues uno guía sus deseos de la carne, y me fui. Pero cuando yo andaba en ese lugar, algo me hacía sentirme mal, y yo decía, ¿qué será? Y después pues me daba pena con ellos, que yo había quedado que iba a ir y no fui. Pero recuerdo que para el día lunes en la noche ellos andaban visitando otra vez y me dijeron, ¿no veniste a la iglesia? Les dije, no, es que me fui. Y me dijeron, pero para el miércoles. Y yo bien recuerdo que ese miércoles llegué a la iglesia y el pastor estaba predicando y la iglesia estaba llena. Y yo pude percibir cómo Dios estaba usando al pastor de nuestra iglesia, y estaba diciendo cosas que me estaban como llegando a mí. Y recuerdo que el pastor dice, hermanos, dice, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Amén. Y si tú solamente le entregas tu vida al Señor, Dios tiene un plan perfecto. Y yo, la verdad, creo que como joven tenía tanta necesidad, que yo recuerdo que ese día yo me puse de rodillas y yo le dije al Señor, Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, aquí yo voy a estar. Y recuerdo que esa vez el pastor hizo la invitación, vino la hermana Martina y se acercó a mí a compartirme el Evangelio para que yo recibiera a Cristo. Y pasé con ella, inmediatamente recuerdo que ese miércoles me dijo, necesitas bautizarte. Y mi corazón estaba tan hambriento que yo era como que Dios me decía, yo decía, Señor, lo que tú me pidas yo voy a hacer. Y recuerdo que me dijeron, necesitas bautizarte, si tú has creído necesitas bautizarte. Y yo recuerdo que inmediatamente me metieron y me dijeron, el agua está bien fría. Yo dije, no importa. Y en ese momento yo me acuerdo que me bauticé. Yo sí pude percibir y pude sentir que Dios tenía un plan perfecto para mi vida. Amén. Pasó tiempo y algo que yo decidí, que aprendí de mi pastor y de la esposa de mi pastor, que le doy tantas gracias a Dios por ellos, que dijeron, siempre nos decían, tienes que ser fiel, debes de ser fiel.
porque vienen tentaciones, vienen pruebas, el enemigo no quiere que nosotros sigamos en el camino perfecto que Dios tiene. Y el pastor nos enseñó, cada vez que las puertas de la iglesia se abran, tú necesitas estar aquí. Amén. Y yo recuerdo bien que yo le dije al Señor, Señor, cada vez que estas puertas de esta iglesia se abran, yo necesito estar aquí. Y desde esa vez empecé a ir a la iglesia, esta hermana Martina me empezó a dar el discipulado, a enseñarme cómo leer mi Biblia. Él me enseñó cómo orar, a hacer muchas cosas, ¿verdad? Después empezamos a trabajar en una ruta de autobuses y como dijo él, es una iglesia que está como trabajando, ocupado con la juventud. Es una iglesia que de verdad uno quiere, ¿verdad? Y empezamos a trabajar, yo me empecé a envolver en todos los ministerios. Yo decía, si en algo necesitan ayuda, pues yo voy a estar ahí, lo que fuera. Y de ahí, pues un día recuerdo que un pastor predicó en una conferencia misionera y dijo, hizo una invitación para servir tiempo completo. Yo recuerdo que pasé al frente y le rendí mi vida al Señor y le dije, Señor, la verdad mi vida no es mía, es tuya. Si en algo yo te puedo servir, pues aquí estoy yo para servirte. Y yo recuerdo que yo miraba mis manos y yo decía, pero yo no tengo nada que servir. Y me acuerdo que me miré mis manos y me dijo el Señor, dame tus manos y dame tu corazón y yo te voy a usar. Y yo desde esa vez después de eso empecé a estudiar al Instituto Bíblico, y de ahí me gradué. Y antes de graduarme, pasaron creo que como 3 años, ¿verdad? Yo lo miraba a él, pero como el pastor de nuestra iglesia empezó a ver que él estaba como muy cerca de mí, me dijo, no, dice, porque usted es una jovencita, una persona nueva en el evangelismo. Usted necesita enamorarse del Señor y después, si el hermano está interesado con el tiempo. Y recuerdo que nos separamos un tiempo, pero yo seguí trabajando en la ruta de autobús. Y ahí orando, recuerdo que orando y recuerdo que hermanas me decían, tú te vas a casar aquí. Y yo siempre decía, yo nunca me voy a casar. Yo nunca me voy a casar. O sea, mire, pastor, no se había fijado en usted. Pero a Susana, bueno, eres una jovencita, pero mira los frutos. O sea, sí, en esos de los evangelismos, o sea, sí, se llega a alcanzar almas, como, ¿verdad? Dios usó al pastor. Sí. Lo bueno aquí, como jovencita, hubo aceptación. O sea, tú quisiste conocer, escuchar, aceptaste la invitación. Algo parecido, ¿verdad? De lo que me pasó en mi vida, ¿verdad? Pero no fue para ti nada difícil como jovencita de decir, ay, qué aburrido que estar en la iglesia, qué aburrido en algún momento. Sabe que yo creo que todos los jóvenes pasamos esos momentos de que vienen dudas. ¿Será o no será? ¿Será que de verdad Dios existe? ¿Será que de verdad Dios me va a bendecir si yo estoy ahí? Porque ese es el enemigo. Pero sí, tuve gente que me decía, ay, no te lo tomes tan en serio, pues debes de vivir tu vida, aún muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Pero había algo en mi corazón que me decía, no, tú tienes que estar ahí. Y era una lucha. Nunca puedo decir que fue fácil, pero era una lucha. Y yo me propuse, dije, yo tengo que estar ahí porque era como una necesidad que yo tenía. Y ¿Eres de México? Sí, soy de México. Todas mis hermanas, toda mi familia está en México. Yo soy la única que ahorita estoy aquí. Entonces, de verdad que Dios siempre tuvo cuidado de mí. Algo que yo creo que es muy importante es cuando mi esposa estaba dando el testimonio es la oración. Si algo que yo sé de los padres de mi esposo y de mi mamá, que ellos oraban. Y yo siempre pienso, ahora que soy mamá, ¿verdad? Tengo mis hijos, tenemos nuestra familia, la oración es una parte muy importante en la vida de nosotros como cristianos y más como padres. Y yo creo que las oraciones de nuestros padres siempre estuvieron ahí y Dios siempre pues nos dirigió, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, qué importante tener una guianza y una dirección. En este caso fue el pastor donde congregaba
congregaban ustedes. Ujú. Y lo bueno es la obediencia también, porque si tú bien hubieras dicho, no, pues Ujú. si quiero voy, si no voy, ¿verdad? Pero aparte de eso, ya Dios tenía un propósito Ya tenía un para propósito. ustedes, para el Sí. pastor, más que nada. Sí, recuerdo Para que- ustedes, Sí, ¿verdad? recuerdo que después de eso pasaron como unos, que serán unos 3 años. Y ya después recuerdo algo que en el instituto la hermana Miriam Salazar decía, hermanas, vamos a hacer, les voy a enseñar cómo hacer su devocional personal. Y nos ponía a escribir. Y recuerdo que ella dijo, a las que están casadas, quiero que oren por su esposo y por sus hijos. Las que no están casadas, quiero que oren por un futuro esposo. Y yo decía, no, yo no voy a poner eso en mi lista porque yo nunca me voy a casar. Y recuerdo que ella me dijo, tienes que orar. Y entonces yo en mi lista de oración, que es tan importante en nuestras vidas, recuerdo que empecé a orar y yo dije, primeramente, Señor, dije, que sea cristiano, que sea un hombre que sirva. Y yo pensaba, decía, y un buen cristiano tiene que diezmar. Muy bueno. Y que sea un hombre fiel. Yo decía, que sea un hombre fiel. Siempre mi oración fue basada en las cosas espirituales, ¿verdad? Qué bueno. Y yo recuerdo que conforme iba pasando el tiempo, de repente hubo como esa conexión con él. Porque en un principio, yo la verdad lo voy a decir, pero a mí la verdad no me le caía gustaba. tan bien. Estaba fellito. No me caía tan bien. Porque era muy estricto y decía yo, ay, no, que, ¿verdad? Pero de repente surgió que empezamos otra vez a hablar y de repente, y ya, pues nos comprometimos, me pidió que fuera su esposa, fuimos a hablar con el pastor, nos casamos y gracias a Dios hasta el día de hoy. Tenemos 29 años, tenemos cuatro preciosos hijos. 26 años casados. No, 26, perdón, 26 años casados y y la verdad que Dios ha sido muy bueno. Amén. Ahora que ha pasado el tiempo, ahora que yo tengo mis hijos jóvenes, yo hablo mucho con ellos y siempre le doy gracias a Dios que tengo una buena relación con ellos y yo les digo eso, le digo, Dios tiene un plan perfecto para tu vida si tú lo sigues, ¿verdad? Y muchas veces, a veces, quizás como jóvenes, quizás se van a desviar o van a hacer algo que quizás no está dentro de la voluntad de Dios, pero aún ahí Dios es un Dios de oportunidades. Y algo que yo les comenté a ellos es que yo no tenía a mi papá ni a mi mamá aquí. Le digo, ¿quién fue el único que me guardó? Fue Dios. Dios y también la iglesia, ¿verdad? Así Fue la es. que nos guardó. El estar involucrados, el estar ocupados. Eso le doy gracias a Dios que hasta estamos aquí juntos. Bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque miramos que así obra el Señor, ¿no? Al que obedece, al que es fiel, al que sigue su camino y al que sigue las instrucciones. No desesperar, porque si desesperamos, probablemente tomamos malas decisiones que después nos vamos a arrepentir. Pero siempre lo más importante aquí fue la obediencia, la fidelidad, el amor al Señor. Porque no fue algo así que, sí, fui a evangelizar y me gustó la hermana, y no. Esto fue en servir al Señor de todo corazón. Y Dios siempre va a tener algo mucho mejor para nosotros, siempre y cuando no nos adelantemos al tiempo de Dios o a la voluntad de Dios. Así es que estamos mirando un matrimonio de 39 años. No, Perdón. 26 años. 26 perdón, años. 26 años. Sirviendo al Señor. Y pues, pastor, se puede usted dirigir, nos queda poco tiempo también para, ¿verdad? Para los varones. Sí. La verdad que todo esto es un proceso y la única garantía que tenemos son las promesas de Dios. Tenemos promesas de Dios y creo que mientras uno se mantiene dentro de lo que mencioné hace un momento atrás, dentro de ese redil, Dios tiene algo bueno. Dios tiene algo bueno. Y yo diría esto a los jóvenes. Dios tiene algo bueno. Sepan darse ese lugar y darle ese lugar a Dios. Vivir para Él, servirle a Él, dar a la obra de Dios. Y algo que mi esposa dijo hace un momento atrás, algunas de las cualidades o requisitos que ella buscaba, dice, alguien que ame a Dios, que sirva a Dios y que dé a la obra.
Y la verdad, yo aprendí eso a muy temprana edad, Amén. que necesitamos estar de lleno, o estamos dentro o no estamos dentro. Amén. Y como varones, sé que podemos tener fallas porque las tenemos, pero siempre, lo que mi esposa mencionó un momento atrás, siempre hay una oportunidad más, siempre hay una oportunidad más. Así Amén. que sigamos firmes, sigamos adelante y Dios va a bendecir el esfuerzo, Dios va a bendecir la fidelidad. Amén. Bueno, terminamos orando, gracias al Señor, el tiempo es corto. Gracias, pastores, por compartir su testimonio, por darnos a conocer, ¿verdad?, de ese Dios tan maravilloso. Y bueno, no dudamos de Él. Vamos a terminar orando por ustedes, por las familias, pastor, que nos están mirando. Sí. Amén. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres, por Sí, esta Señor. oportunidad que hemos tenido de poder compartir este testimonio que esperamos sea de bendición. Rogamos por la familia, sabemos que hay un enemigo que está interesado en destruir los hogares, las familias y más las familias cristianas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados de tu mano, sabiendo que tú tienes una cerca de protección a aquellos que te aman. Una vez más, bendice este programa y bendice nuestras familias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor.